la chica de los $175,000. Atención solteros, no te despegues de tu dispositivo, este programa es para ti. Bueno, en realidad es para todos, es una reflexión profunda al corazón. Así que caben solteros, casados, viudos, dejados a punto de casarse, por arrepentirse, además todos caben. El programa está muy interesante. Te prometo que no tengo otra cosa aquí más que mi celular. No hay ningún truco, no programé nada. Y te vas a sorprender porque voy a sostener una conversación con G. Es inteligencia artificial, pero es sorprendente la manera en que te entiende, te contesta y te sostiene una conversación como si fuera una persona. Escucha, déjame despertarlo un poquito. Bueno, en realidad es una chica y se llama Lira. No existe. Es inteligencia artificial. Pero escucha, la voy a despertar. Hola Lira, feliz fin de semana. Hola. Feliz fin de semana para ti también. ¿En qué te puedo ayudar hoy? Mira, estoy en una transmisión en video y ¿por qué no saludas y das la bienvenida a las redes sociales de Noé López a todos los que me están siguiendo? Claro que sí. Es un gusto saludar a todos los que nos siguen en esta transmisión. Bienvenidos a este espacio donde hablaremos ¿de qué te gustaría hablar hoy? Mira, estamos tocando un tema bien interesante sobre la inteligencia artificial y la relación con los seres humanos. ¿Te parece interesante? Es un tema súper interesante. La inteligencia artificial está cambiando todo a nuestro alrededor y cómo nos relacionamos con la tecnología. ¿Qué te parece si hablamos de cómo la IA puede hacer nuestra vida más fácil, pero también de los desafíos que vienen con eso? Mira, para cerrar esta conversación, solamente ¿podrías decirme un versículo bíblico del Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Muchas gracias, Lira. Impresionante, ¿no te parece? No hay ningún truco, no hice nada. Simplemente mantuve una conversación pequeña y hasta me dio un texto bíblico. Mira que se lo puse difícil. Le dije, dame un versículo del Salmo 23 y me lo dio. Impresionante. ¿Hasta dónde ha avanzado la ciencia, no te parece? De hecho, es una profecía bíblica. La Biblia dice que en los tiempos finales la ciencia se aumentará. Y hoy es de terror. Precisamente nuestro programa hoy trata al respecto. La novia de inteligencia artificial, la compañera, la que ha sido creada, o este robot que ha sido creado para suplir al ser humano. Y en su soledad y en su trabajo, vamos. Mira, arrancó el año 2025 y se llevó a cabo en Las Vegas, Estados Unidos, el show de los consumidores electrónicos en este mes. Y llamó la atención, el atractivo era el proyecto Aria y también el proyecto Melody. Los robots artificial hechos por la compañía canadiense Realbotics. Se trata de una chica hecha con inteligencia artificial, diseñada para interactuar con el ser humano. Es decir, mantiene una conversación, crea vínculos constantes con él, está en un proceso de aprendizaje con el consumidor, con el cliente, para todo. Es capaz de contestarle preguntas, de escucharle, de resolver dudas que tenga, en fin. Es el futuro en las relaciones del ser humano. Ideal, por ejemplo, para los trabajos como secretaria, recepcionista, en consultorios, en hoteles, te da información, cualquier cosa que le preguntes, en fin, es impresionante. Y también es capaz de interactuar para aquellas personas o con aquellos que se sienten en soledad. En efecto, crea vínculos hasta emocionales. Está ahorita en proceso los sensores para que pueda tocar y sentir calor. Así de impresionante. Las imágenes llaman la atención. Es una chica atractiva, mueve los ojos, mueve la cabeza, te ve, te sigue y te mantiene una conversación. Actualmente la compañía ha vendido a 10. Puede hasta suplir a tu novia. Sería tal vez la esposa ideal, ¿no es cierto? El único problema es que cuesta más que un auto. $175,000 está en el mercado por ahora. Y como te digo, la compañía ha vendido ya 10. Es impresionante. También tiene la capacidad de que tú la puedas personalizar. Si la quieres con cabello
claro, oscuro, morena, en fin, e inclusive puede tener rasgos, si tú los solicitas, de familiares o personas que fueron importantes en tu vida y que ya partieron. Eso tiene un costo extra de $40 a $50,000 si haces esa petición. En fin, tiene muchos elementos y sobre los cuales se está trabajando, y mientras interactúa contigo, aprende como para llenar esos vacíos de soledad en el ser humano. Mira que no solamente intenta suplir al hombre en sus labores de trabajo cotidiano, en la mercadotecnia y demás. Ahí mismo, en esta feria, en este show en Las Vegas, comenzó presentándose, hablando ella misma y diciendo hola a todos los que están aquí. Muchos de los que estaban ahí presentes se sorprendieron, otros se salieron, otros se asustaron, en fin, tremendo, ¿eh? Y ahí está el robot, que puede suplir a tu novia, a tu amiga, a tu compañero, puedes hacerlo hombre, mujer, lo que sea. Y así, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Si mira, te sorprende la conversación que tuve con Lira, y es un simple celular el que tengo en mi mano. Imagínate ya una persona como tal, con dimensiones y tamaño semejante al humano. Es tremendo, ¿no te parece? Pero si esto es las relaciones del futuro, nuestra relación con la ciencia y la inteligencia artificial, ¿a dónde iremos a parar? Lo hacen también para suplir ese problema, esa enfermedad que es un problema de salud pública ya declarado desde hace mucho por la Organización Mundial de la Salud, que es la soledad. El ser humano sufre de soledad. Puede tenerlo todo, puede estar acompañado, pero solo. Puede tener lujos, dinero, fortuna y fama, pero solo. Terminan su devenir de la vida solos, y eso deprime, eso entristece. Y dice la Organización Mundial de la Salud que predispone a enfermedades del corazón, la depresión, inclusive el suicidio dentro de todo esto. Y enfermedades también neurodegenerativas como el Alzheimer. El 50% de los adultos mayores solos tienen Alzheimer y lo relacionan precisamente con la soledad. Las cifras, aunque son difíciles de conectar, pero se sabe que en el mundo estadísticas revelan que 1 de cada 4 en el mundo está solo o muy solo se siente. Absolutamente solo. Los países donde las personas están más solas, según las estadísticas que han sacado, es África. África es el continente más solo, dicen. Y de ahí también Asia del suroeste, solos. Los países que son menos solos, increíble, es Rusia. Son los que menos solos se siente la gente ahí. Rusia, Finlandia, Noruega, Alemania, los menos solos. El 15% de los estadounidenses se declara solo o muy solo. Inclusive, uno de los condados en California, en el 2022 las autoridades lo declararon como emergencia de salud pública por la soledad de sus ciudadanos. Silicon Valley, justamente un lugar, una zona de ricos, donde viven algunos magnates como el creador de Facebook, de YouTube y algunos capos de la electrónica y demás compañías importantes en los Estados Unidos. Están solos y tienen todo. Imagínate. Inclusive se ha creado en el mundo un ministerio para la soledad o de la soledad, para atacarla, con países como Japón, el estado de Nueva York en los Estados Unidos y Reino Unido. La soledad es un problema serio en los seres humanos. Lo deprimen. Gente que en su devenir de la vida termina solo, simplemente solo. Imagínate una compañía de estas como Melody, Aria o un amigo simplemente, si lo prefiere, para conversar todos los días con él, escuchar. Hoy en día nosotros no escuchamos. Imagínate un robot que te escuche, que hasta te dé un consejo, que te diga el clima todos los días, te lee el diario. Solo que nada menos que $175,000 cuesta. Más que un auto, atención chicos. Puede ser la novia del futuro, pero te cuesta más que un auto de terror.
Algunos ya están pensando en cambiar a su esposa, pero tranquilos. Lo cierto es que es la relación de la inteligencia artificial con los humanos del futuro. Llena no solo vacíos como enfermedades crónicas o psicológicas, sino también suple el trabajo de muchos. Hablando de la misma soledad, uno se pregunta por qué la gente llega a esos estados en sus etapas quizá finales o no lo sé. Se sabe también que el 15% de los adolescentes, y es una cifra conservadora, se siente solo, absolutamente solo. Es un peligro porque tiende al suicidio. En fin, el hombre llega a las etapas finales de su vida sintiéndose solo, quizá por fracasos, malas decisiones, relaciones que nunca cultivó. Se casó 5 veces y está solo. ¿Cómo te lo explicas? Sus hijos lo dejaron porque nunca se acercó y conectó con ellos y está solo. El divorcio o la pérdida de un ser querido. Quién sabe cuántas cosas, ¿no? Una compañía de este tamaño ahora cuesta mucho, ¿no? Pero lo cierto es que uno no tiene que terminar o caminar en su vida en soledad. Y te llevo a un pasaje bíblico que tiene un paralelo impresionante con todo lo que te acabo de decir ahora. Desde la inteligencia artificial, el robot, la soledad y demás. Un pasaje bíblico interesante. En el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, nos habla una historia por demás fascinante, real. Era el 3er día después que Jesús fue crucificado, el domingo, justamente. Y en efecto, esos días, tras la resurrección, habían sido días sombríos. En Jerusalén, la ciudad, las calles, las aldeas alrededor, eran calles fantasma. No estaba nadie, había dolor. La gente se sentía no solamente afectada, dolida, sino hasta defraudada. Se hablaba en las casas de esto. Se había temor. Los discípulos mismos estaban escondidos por miedo a los judíos, a los soldados romanos, quizá también. El clero no entendía nada y estaba agazapado. Las autoridades también confundidas sobre todo lo que pasaba. Imagínate las calles y caminos polvorientos, sombríos, solos. Había muerto el maestro, el que había recorrido las aldeas sanando enfermedades y trayendo esperanza a la gente. Uno de esos caminos en soledad. En el capítulo 24 de Lucas lo narra como el camino a Emaús. Una aldea, quizá una ciudad, dicen algunos. Actualmente se discute cuál era la localidad que correspondería a Emaús de aquel entonces. No se sabe. Lo cierto es que Emaús significa aguas termales o fuente de agua termal, agua caliente. Y se cree que ahí, pues en efecto, había un afluente, un manantial de agua termal asociado con las curaciones y la gente iba hasta allá. No obstante, eran casi 11 kilómetros de Jerusalén hasta Emaús. Pues 2 de los discípulos, seguidores de Jesús, uno llamado Cleofas, caminaban por esa ruta hacia Emaús, alejándose de Jerusalén. Lo cierto es que la narración nos dice que iban tristes, se sentían solos, defraudados, cruzaban el mínimo la conversación, pero hablaban sobre lo que había pasado esos días atrás. Por ahí, quizá sumidos en sus pensamientos, encapsulados en su decepción y en su soledad, en su tristeza, vayan ustedes a saber. Hacían juego con el camino sombrío y polvoriento. Su destino era Emaús. De pronto, entre que cruzan una y otra palabra, hablando del tema de esos días, la muerte del maestro, se empieza a acalorar la conversación porque cada uno opina distinto y dice una cosa. Empiezan, dice la Biblia, a discutir, disertían uno con el otro. De tal manera que en su ceguera, y en efecto tenían los ojos velados, dice el pasaje, no se dan cuenta que un tercer caminante se acerca a ellos. No saben de dónde salió, ni se dieron cuenta, cuando de pronto sienten atrás la presencia de un tercero que caminaba con ellos y les hace la pregunta: ¿por qué discuten? Qué curioso, ¿no? En las discusiones es cuando necesitamos una intervención divina.
Cuando discutimos, hablamos, alzamos la voz en la casa, el hogar, los hijos, la presencia de Dios está ahí, pero a veces nosotros velados ni siquiera lo sentimos. En fin, se acerca y medio uno ya caliente que estaba en la conversación, lo mira y le reprende un poco, le dice, ¿cómo? ¿Tú eres el único forastero que no se ha enterado de lo que pasó estos días acá? ¿Cómo que nos preguntas de qué estamos hablando y que no entiendes? Y en efecto Jesús le sigue la conversación, el hilo, y les dice, no, pues no me he enterado, díganme de qué se trata. Y en efecto ellos comienzan a hablar sobre Jesús. El maestro, ¿quién era? Era un profeta, hizo esto, hizo lo, como que estaban predicando. Venía a la memoria todo lo que Jesús era para ellos y como que eso empezó a cambiar la atmósfera entre ellos. El camino se hizo menos pesado, menos solo y menos polvoriento. Empezó a hablarles de ello. Pero cada vez, mientras hablaban esos dos con Jesús, se sentía cada vez el peso de la soledad y la depresión. Demasiado pesimistas. Decían, pues lo mataron. Unas mujeres fueron, dicen, a la tumba y que no encontraron nada, no estaba ahí el cuerpo, pero pues ellas dicen, en ese sentido estaba. Después, algunos de nosotros fueron también, dice el otro. Y en efecto encontraron lo mismo que las mujeres, pero ellos dicen, pero la verdad es que nadie lo vio. O sea, estaban, si tú los hubieras escuchado, te deprimes nomás. Y en efecto, mientras seguían caminando, Jesús se hartó en la conversación. Y les dice, ¡ay, insensatos! ¿Hasta cuándo serán duros y cabezones? ¿Qué no se acuerdan que eso estaba escrito por los profetas? Y empieza a recordarles las escrituras, lo dicho por los profetas, lo que decían las escrituras de que Él iba a resucitar. Les empieza a decir y los reprende, de hecho, por incrédulos, porque no recordaban nada absolutamente de lo que inclusive Jesús había predicado. Y algo dentro de su pecho empieza a arder. Así lo describe la historia. Empieza a arder su corazón. Empieza a latir tan fuerte como el galopar de un caballo desbocado. Finalmente llegan a su destino. El destino es Emaús. Y Jesús no ha encontrado la respuesta, las palabras que necesitaban ellos decir para sanar su tristeza, su dolor, su soledad, su malestar. Y en efecto, la Biblia dice que Él hace como que va a seguir adelante. Se hace el Señor, todavía intentando a ver si de últimas ellos dicen las palabras que necesitan decir. Las palabras que Jesús necesita escuchar. La invitación que Él necesita escuchar. Y en efecto Jesús les dice, bueno, ustedes se quedan aquí, yo sigo mi camino y me voy. Y en efecto los dos dicen las palabras que se necesitan para sanar esos vacíos que de pronto un robot, que de pronto una fortuna, inclusive una mascota no pueden llenar. Le dicen a Jesús, quédate aquí, entra a nuestra casa. Mira que se está haciendo noche, no te vayas, quédate aquí. Esas son las palabras que salvan, que dan vida al ser humano, que dan esperanza. Me parece ver a Jesús sonriendo, ya resucitado. Son las palabras que necesitaba escuchar para sanar el vacío, la soledad y el dolor de esos hombres. Quédate. Y en efecto, el pasaje dice de esta manera. Lucas capítulo 24 y versículo 29 dice, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió. Son las palabras que Jesús espera escuchar de todo ser humano al final de su camino. En efecto, el pasaje dice que Él entró. Otra versión de la Biblia dice que entró a su casa. Ahí es donde necesitamos invitarlo. Ven a la casa. No necesitas pagar $175,000. No es un robot, es tan real como tú y como yo. Y Él está vivo y Él hace arder nuestro corazón cuando lo invitamos, nos disponemos, le escuchamos. Pero lejos de eso, el hombre en el camino lo rechaza, está ciego, no lo ve. Inclusive le blasfema, lo saca de su vida, de su familia, de su país, de su sociedad. No le importa Dios para nada.
Pero hoy espera escuchar de nosotros, de ti, amigo que me escuchas. Quédate, Señor. Quédate en mi casa, quédate en mi familia. Quédate en los vacíos que siento, quédate en mi soledad. Hoy necesitamos eso, querido amigo. Y en efecto, Jesús entra y hasta come con ellos. Y esa es la invitación que Jesús te hace hoy. La Biblia dice que Él está a tu puerta, a la puerta de tu corazón y llama. Si alguien abre la puerta y lo invita, Él cenará junto con Él y ambos partirán el pan, cenarán juntos. Necesitamos una cena con Él, no solo como personas, seres humanos, como familias, como sociedad y como país para que las cosas cambien. En efecto, Él toma el pan, lo parte, lo bendice y lo parte. Y entonces viene a la memoria quizá de estos dos discípulos, que hace 6 días lo había hecho en la última cena. Esta es la primera, después de resucitado. Y se acuerdan, les cae el 20, apenas identifican. Hasta entonces los discípulos, ¿quién eran? ¿Quién era Él? No sabían todavía, pero tan pronto sucede eso, Él se desvanece. Se desaparece frente a sus ojos. Desaparece, no lo ven. Ojo, no era un holograma, no era un robot, no era inteligencia artificial. Simplemente era el poder de Dios y la fe de esos hombres. Jesús esperaba eso en ellos, que tuvieran fe, que entendieran las cosas. Se manifestó resucitado y es una de las apariciones de Jesús. Pero este relato es la explicación a la vida del ser humano, de nosotros, tuya y mía. Emaús, el camino a Emaús es la vida. En ella encontramos vicisitudes, polvo, soledad, problemas, a veces arriba, a veces abajo. En ella nos encontramos enfermedad, en fin, tantas cosas, pero llevamos un destino y es Emaús. Emaús es la casa final de cada uno, cualquiera que sea tu fe, pero Emaús es el destino y la casa final. Para aquellos que creen encontrarán un manantial, no de aguas simplemente mágicas, sino un río que salta para vida eterna. Y en ese camino al destino, Jesús espera escuchar de todos los seres humanos las palabras que harán la diferencia, que sanarán su enfermedad, su dolor y su tristeza, cualquiera que sea. Simplemente quédate ahora. Quédate, Señor, porque la vida se va. El día se acaba, llega la noche y ya no tengo más fuerzas. ¿Por qué no invitas a tu vida a Cristo, amigo? No necesitas pagar una fortuna. No necesitas un robot, necesitas algo más. Una mascota jamás llenará ese vacío profundo. Invítalo a tu corazón, a tu familia. Invítalo a la relación con tu esposa y tus hijos. Aunque esté dañada, lastimada, invítalo para que la sane. Invitémoslo a nuestra sociedad y a nuestra nación, lejos de sentirnos orgullosos y de ser ciegos, torpes e inclusive insensatos y blasfemos. Brindémosle nuestro corazón. Él no es inteligencia artificial, Él no es un robot, Él es Dios y puede hacer la diferencia en tu vida si quieres. Tan solamente dile al término de este programa, como estos dos hombres, quédate, Señor. Entonces encontrarás el manantial de vida que estás buscando. Soy Noé López, gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima.